Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Gracias le damos a Dios por permitirnos seguir compartiendo su palabra con todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video en todas las redes sociales. No hay cosa mejor que compartir la palabra de Dios con las personas que necesitan, con todo y con todo ser humano, porque realmente todos necesitamos. Hay que cumplir con el propósito a que Dios nos llamó y no conformarnos con este mundo y con la vida material, porque pues, esa es una tragedia muy grande, conformarse solamente con lo que este mundo ofrece o con lo que el enemigo ofrece también. Recordamos que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo recordamos cuando él tentó al Señor Jesucristo. Dice que después de que fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y una de las tentaciones que el diablo le planteó es esta. Le dijo, si te arrodillas delante de mí y me adoras, todos estos reinos que se me entregaron a mí, te los voy a dar, te los paso a ti, Jesucristo. Porque yo sé que tú viniste a recuperar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. Pues si tú me adoras, dice, yo te los voy a entregar, dice, porque a mí me los entregaron. Ese es el propósito del diablo. Ofrecerle migajas a los hombres por tal de que le adoren y que su alma se pierda para siempre. Ese es su propósito, su intención siempre. El Señor, en cambio, dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces para eso el Señor fundó la iglesia hace 2000 años. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés empezamos hablando de que el escritor de Eclesiastés en el capítulo 3 habla del tiempo, porque el tiempo es una cosa importantísima. Cuando se termina el tiempo, se termina la vida, ya no hay más oportunidad. Por eso tenemos que aprovechar los días, el tiempo, especialmente en este tiempo que vivimos de tanto estrés, de tanta angustia, de tanta preocupación por los seres humanos, por tanta catástrofe natural, por las guerras y rumores de guerras, la economía, que es lo que más le preocupa al ser humano normal, la economía que se va a afectar, que el dólar sube y baja. Entonces tenemos que venir a Cristo para que se nos quiten todas preocupaciones y temores, porque la palabra de Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay necesidad de que vivamos así preocupados, estresados, cansados, con miedos y temores y arriesgándonos a morir sin Cristo, porque una eternidad sin Cristo, eso sí es terriblemente doloroso. Entonces allí dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de odiar, tiempo de amar. Todo lo negativo que dice allí es tiempo que el enemigo usa, dice tiempo de herir y tiempo de vendar. Todo lo positivo viene de parte de Dios. El enemigo hiere, el Señor sana. El enemigo odia, el Señor ama. El enemigo presenta tinieblas, Dios presenta luz. El enemigo presenta muerte, Dios presenta vida. Todo tiene su tiempo porque los propósitos de Dios están sujetos al tiempo y al espacio. Ya hemos hablado del caso de la reina Esther, hemos hablado del mismo pueblo de Israel, cuando el Señor se presentó como el Mesías, en aquella ocasión montado en un burrito, y fue rechazado, y desde entonces pues ahí empezó la iglesia porque lo crucificaron, murió, el Señor resucitó y empezó la iglesia. Pero vamos a ver qué dice, cuál es el propósito de la iglesia y cómo se fundó. Entonces en el capítulo 16 del libro del Evangelio de San Mateo, vea lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 16 y verso 13 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O qué dice la gente en cuanto a mí? Le respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen quién creen que yo soy? Y dice uno de ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contesta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, aquí dice entonces, el Señor les pregunta aquí una pregunta a ellos. ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos le contestan, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, algunos de los profetas, total de que lo que menos creía la gente era que él fuera el Mesías, el Cristo, a pesar de todo lo que hacía, milagros y la forma en que hablaba, la sabiduría con que hablaba, que solamente el Cristo, el Mesías podía tener esa capacidad, pero ellos se hicieron de la vista gorda. Honestamente se hicieron de la vista gorda la mayoría de ellos para no reconocerlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos no queremos reconocer al Señor Jesucristo como Señor o darle el honor que se merece Dios, porque no queremos ningún compromiso. Queremos que Dios nos bendiga, pero sin comprometernos. Que Dios nos mande lluvia, que haga salir el sol, pero que no nos pida nada a cambio. Que nos deje vivir como nosotros querramos, en el pecado, en la maldad. No, eso es imposible. Eso es imposible. Porque hasta aquí en la tierra los gobernantes más injustos, más impíos, demandan que uno obedezca. ¿Cuánto más Dios que es santo? Entonces aquí ellos le dicen, no, pues dicen que tú eres uno de los profetas. Y ustedes les dicen, ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Qué opinan de mí? Y dice que Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea cómo dice la Escritura. Simón Pedro afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, eres bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que para entender que Cristo es el Salvador y tiene que ser el Salvador de uno, tiene que ser revelado por Dios, por el Padre. Pero vea cómo le contesta también el Señor Jesucristo y cómo le dice a Pedro. Le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Vea que ya no le dice Simón Pedro, porque allá primeramente cuando él contesta, dice la Escritura, el evangelista, el escritor de este evangelio de Mateo, que fue Mateo, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, él escribe y dice, afirmó Simón Pedro. Pero Jesús viene y le dice, cuando contesta así, esa respuesta que Dios le dio, revelada por el Padre, le dice, yo te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, ya deja de ser Simón Pedro, tú ya no eres. ¿Por qué Simón Pedro? Porque Simón era el verdadero nombre de Pedro con el que lo bautizaron cuando nació, ¿verdad? Con el que lo conocía la sociedad, Simón. Pero viene el Señor y le cambia el nombre y dice, tú vas a ser Pedro. Pero acá dice, cuando de esa respuesta afirma y dice Simón Pedro, en otras palabras, a veces eres blanco, a veces eres negro, a veces te portas bien, a veces no, a veces andas en el espíritu, a veces andas en la carne, y así subes y bajas como el elevador. El Señor le está diciendo, ya no hagas eso, ya no vivas unos días como Simón y otros como Pedro, ya no subas y bajes como el elevador, ya no vivas días en la carne y días en el espíritu, tienes que ser Pedro, tienes que ser la nueva criatura, creado o nacido en Cristo Jesús, porque Dios tiene obras preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ya deja de ser Simón, tienes que ser completamente Pedro. Y entonces es cuando el Señor habla de la iglesia y le dice, tú eres Pedro, y entonces les digo que sobre esta roca, ya hablando del Señor de sí mismo, dice, voy a fundar mi iglesia, y ni las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, dice, van a poder contra ella. Vea lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor dijo de la iglesia que Él iba a fundar, que ni las puertas del mismo infierno iban a prevalecer, iban a poder sostenerse contra su iglesia. Ahora, conocemos a través de toda la historia, podemos ir a averiguar la historia secular y la historia bíblica de que en muchos casos la iglesia cristiana no ha sido su función, no ha cumplido con esto. En muchos casos sí, en muchos casos no. La mayor parte de la historia en estos últimos 2000 años no ha sido así. Pero este es el verdadero propósito. Primero vamos a ver el propósito que el Señor está diciendo de fundar la iglesia, que iba a conquistar hasta las mismas puertas del infierno. Ahora, una vez más, el propósito de Dios está sujeto al tiempo y al espacio, pero no necesariamente a una sola persona o a personas únicas, como que si Dios no pudiera hacerlo si unas personas que Él llama
a cumplir un propósito no lo hagan, entonces ya no se hace. No, Dios de todos modos va a cumplir su propósito, porque para Dios, una vez más, lo más importante para Dios es cumplir el propósito que Él tiene. Para nosotros como seres humanos, lo más importante es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si conquistara el mundo entero, pero si su alma se pierde para siempre? ¿Ya por qué medio la va a poder rescatar? O sea que uno puede conquistar incluso el mismo mundo para el Señor y aún así uno perderse. ¿Qué chiste tendría? ¿Qué punto de ustedes no tienen? Imagínense, y así ha pasado, muchos hombres y mujeres que Dios ha llamado a que les sirvan, han hecho mucho por Dios. Ahí está el mismo Judas. Judas estuvo entre los apóstoles cuando todavía andaban haciendo milagros, cuando salían a evangelizar, que el Señor los mandó en aquella ocasión a los 70, allí iba Judas. Dice que hicieron milagros, que regresaron tan contentos que decían, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí se empezó a manifestar el poder que aquí está hablando el Señor Jesucristo. Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra mi iglesia, porque esos 70 que el Señor mandó a predicar regresaron diciendo eso. Ni los demonios se nos pusieron al tiro, Señor, ni los demonios se nos resistieron. También se sujetaron, algo que jamás los seres humanos habían visto. Hasta ese momento Satanás tenía control y nadie le podía decir, deja de hacer eso, ponerle un alto, no, nadie. Pero el Señor, siendo el hombre más fuerte, vino y lo ata. Por eso el Señor, cuando regresan y le dicen, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, diciéndoles, yo tumbé la cabeza, todo lo demás tiene que ser más fácil de hacerlo. Pero entonces vemos allí que se empieza a manifestar el poder que está diciendo el Señor. Y ahí estaba Judas, cumpliendo el propósito del Señor. Sin embargo, al final del tiempo Judas le ganó el amor al dinero, la avaricia, la codicia, lo que haya sido, y traicionó al Señor Jesucristo. Vea, por eso el propósito de Dios está sujeto al tiempo y al espacio, pero no necesariamente a una persona solamente. Si no cumplimos con el propósito que Dios nos llamó, usted hermano, especialmente si es cristiano, pastor, quien quiera que usted sea, hermana, usted se podría perder, pero el propósito de Dios no. Por eso hay tanta gente descuidada que no llegan a nada, se apartan de Dios, pueden servirle incluso por décadas, pero como realmente nunca quieren entrar al propósito de Dios, porque no quieren dejar ciertas cosas en su vida. Es bueno estar en la iglesia, oyendo la palabra de Dios, conformarse con la salvación que es por gracia, y si Dios necesita mandar a alguien a predicar, de misionero, de hacer incluso en la iglesia local, en la comunidad local, mucha gente no le responde porque quieren estar cómodos allí, pero mucha de esta gente no termina su carrera por lo mismo. ¿Por qué? Vea que en tiempos de persecución, en este mismo momento, siglo XXI, se sabe de que en China hay una persecución terrible contra el cristianismo, que tienen que hacer sus servicios, adorar a Dios a escondidas, donde el gobierno no tenga acceso, escondiéndose todo el tiempo, arriesgando su vida. Sin embargo, dicen que si se pudiera contar todo el cristianismo que hay en China, son millones de millones, ya que una población muy grande en ese país, pero así algunos creen que hay más de 100 millones de cristianos en China. ¿Por qué? Porque parece que cuando hay persecución y necesidad, es cuando buscamos más a Dios de corazón y es cuando más se multiplica la iglesia. Por eso ahí se cumple lo que dice el Señor, si el grano de trigo cae a tierra, muere y se multiplica. Y eso es lo que pasa entonces con mucha gente que no quieren cumplir con el propósito de Dios, quieren estar cómodos en la iglesia y eventualmente muchas veces se alejan, porque como no hay ninguna persecución, ningún problema ni nada, pues están cómodos allí, pero la presencia de Dios no está en sus vidas tampoco. Y déjenme decirle que muchas veces es mejor pasar por necesidades y tribulaciones, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con el propósito, pero estar lleno de la presencia de Dios, porque eso nos hace ver que la vida tiene sentido, que la vida vale la pena vivirla incluso bajo esas circunstancias. Cuando no vivimos así, llega un momento que decimos la vida no tiene sentido.
Y hay gente que por eso incluso llega al suicidio. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Y si van a la iglesia, pueda que en la iglesia se han registrado suicidios en los últimos tiempos, en la misma gente que conoce a Cristo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no están cumpliendo con el propósito de Dios. Y para cumplirlo, claro, ahí vamos, por eso digo que vamos a estudiar de qué forma también se cumple con el propósito de Dios. No es solamente lo que yo diga, por eso está sujeto al tiempo y al espacio. Cuando Dios llama, tiene un tiempo para ir a sembrar y después a cosechar, y tiene un espacio, un lugar, un determinado lugar geográfico en el mundo donde Dios quiere que vayamos. Por eso muchos se van de misioneros y se van a donde menos lo esperan muchas veces, pero si Dios ahí los quiere, ahí los va a bendecir, ahí va a estar su presencia con ellos, y eso es lo que realmente importa. Si usted, y por eso es una de las cosas tan trágicas que se ven últimamente, especialmente en países como Estados Unidos, donde la gente que se dice ser cristiana brincan de iglesia en iglesia y nunca cumplen con el propósito de Dios, y eventualmente acaban mal, apartados de Dios, secos, fríos, solamente siendo de tropiezo en el reino de Dios, siendo cizaña realmente. No, hay que buscar la presencia de Dios, hay que preguntarle al Señor qué quieres que haga, porque donde quiera que Él nos mande, allí va a estar Él, allí va a estar Él, y eso es lo que importa, que donde quiera que vayamos y estemos, Él esté allí. De otra forma, adivine quién va a estar si Él no está allí. ¿Ya? Va a estar uno que cumple con el otro propósito, que anda el propósito contrario al de Dios, y que anda buscando gente para que lo cumpla, el diablo. Y por eso él tiene tanta gente engañada en la iglesia y en la religión. Porque si algo no quiere la religión, incluyendo mucha gente religiosa en la iglesia cristiana, es la presencia de Dios en sus iglesias. Eso es lo que menos quieren. Que nadie les diga cómo vivir. Oh, que Dios los ama a todos tal y como viven. Eso es mentira. Dios nos ama, pero Él espera que seamos mejores personas para que seamos luz, porque ese es uno de los propósitos que Dios tiene con la iglesia, que seamos la luz del mundo, no la oscuridad del mundo. Así que vamos a seguir estudiando aquí. Y ve aquí, el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. El apóstol San Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, le dice cómo deben ser los diáconos, los obispos que Dios llama a su ministerio, una vida intachable, y les dice, porque la iglesia del Dios vivo, dice, tiene que ser columna y baluarte, sostén de la verdad. Ese es el propósito de la iglesia, columna y sostén de la verdad. Dios lo bendiga y hasta la próxima.